Una estación de amor, de Horacio Quiroga. Capítulo 4. Invierno. No hicieron el viaje juntos por un escrúpulo de Nelson, ya que era conocido en esa línea de tren donde viajaron. Pero al salir de la estación, tomaron todos el mismo carruaje hacia la casa. Cuando Nelson se quedaba solo en el ingenio, que era el lugar donde estaba su casa de campo, no guardaba a su servicio empleados más que a una señora india. Pero claro, su esposa por su comodidad se llevaba consigo a toda la servidumbre. De este modo presentó a sus acompañantes a la fiel nativa como una tía anciana y su hija, que venían a recobrar la salud perdida. Nada más creíble por otro lado, ya que la señora decaía vertiginosamente. En su cara se apreciaba un gran desgaste por la morfina, que ésta había rezado a Nelson que le proporcionara un poco, y que necesitaba a gritos una corrida por dentro de aquel cadáver viviente. Nelson, que cortara sus estudios a la muerte de su padre, sabía lo suficiente para prever una rápida catástrofe. El riñón, íntimamente atacado, tenía a veces paros peligrosos que la morfina no hacía sino precipitar. Ya antes en el coche, no pudiendo resistir más, la señora, mirando a Nelson con mucha angustia, le dice: «Si me permite, Octavio, ya no puedo más. Necesito pegarme un toque. Ponte adelante». La hija tranquilamente ocultó un poco a su madre. Nelson oyó el crujido de la ropa violentamente recogida para pinchar el muslo. Los ojos de la vieja se encendieron y una plenitud de vida cubrió como una máscara aquella cara agónica. «¡Ah! ¡Ah! Esto es mejor que un orgasmo! ¡Ah! Ahora estoy bien. ¡Qué dicha! Me siento muy bien». «Debería dejar de hacer eso, señora», dijo duramente Nelson, mirándola de costado. «Cuando lleguemos a casa va a estar peor». «Oh, no, prefiero antes morirme aquí mismo». Nelson se pasó todo el día disgustado y decidido a vivir cuanto le fuera posible sin ver en Liliana y su madre más que dos pobres enfermas y codependientes. Así es, profesor. Pero al caer la tarde, como el ejemplo de los vampiros que empiezan a afilar sus colmillos cuando empieza la noche, el celo de varón comenzó a relajarle la cintura en lapsos escalofriantes. Comieron temprano, pues la madre, quebrantada, deseaba acostarse de una buena vez. Y no hubo tampoco medio de que esta señora tomara exclusivamente leche o agua. «¡Ay, qué repugnancia! ¿Cómo se le ocurre que voy a tomar leche? No la paso. ¿Y quiere que sacrifique los últimos años de mi vida, ahora que podría morir contenta?» «Salud, señora». «Ay, salud, pero qué rico este vino». Liliana no pestañó. Había hablado con Nelson pocas palabras, y solo al final del café la mirada de éste se clavó en la de ella. Pero Liliana bajó la suya enseguida. Y comenzaba el gateo. 4 horas después, Nelson abría sin ruido la puerta del cuarto de Liliana. «¿Quién es?», sonó de pronto la voz azorada. «Soy yo», murmuró apenas Nelson. Un movimiento de ropas, como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama, siguió a sus palabras. Y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Nelson tocó en la oscuridad una pierna suave, llegando hasta un poco más arriba, el cuerpo tembló entonces en una honda sacudida. ¿Qué le pasó a Liliana? ¿Tenía eyaculación precoz? Cállese, profesor, pues no mate la magia aquí. Luego Nelson, inerte al lado de aquella mujer que ya había conocido el amor antes que él llegara, subió de lo más recóndito de su alma el santo orgullo de su adolescencia de no haber tocado jamás, de no haber robado ni un beso siquiera a la criatura que lo miraba con radiante candor. Pensó en las palabras de Dostoyevski,
que hasta ese momento no habían comprendido. A propósito de enfermos. Silencio, profesor. Decía Dostoyevsky: nada hay más bello y que fortalezca más en la vida que un recuerdo puro. Nelson lo había guardado, ese recuerdo sin mancha, pureza inmaculada de sus 18 años, y que ahora yacía allí, enfangada hasta el cáliz sobre una cama de sirvienta. Nelson sintió entonces sobre su cuello 2 lágrimas pesadas, silenciosas. Ella a su vez recordaría, y las lágrimas continuaban una tras otra regando, como una tumba, el abominable fin de su único sueño de felicidad. Durante 10 días la vida prosiguió en común, aunque Nelson estaba casi todo el día afuera. Por tácito acuerdo, Liliana y él se encontraban muy pocas veces solos. Y aunque de noche volvían a verse, pasaban aún entonces largo tiempo callados. Liliana tenía bastante que hacer cuidando a su madre, postrada al fin. Como no había posibilidad de reconstruir lo ya podrido, y aún, a cambio del peligro inmediato que ocasionara, Nelson pensó en suprimir la morfina. Pero se abstuvo una mañana en que, entrando bruscamente en el comedor, sorprendió a Liliana que se bajaba precipitadamente las faldas. Tenía en la mano la jeringa y fijó en Nelson su mirada espantada. De tal madre, tal hija. No sea prejuicioso, profesor. A veces es todo lo contrario. ¿Hace mucho tiempo que usas eso?, le preguntó al fin. Sí, murmuró Liliana, doblando en una contracción nerviosa de su mano la aguja. Nelson se encogió de hombros. Sin embargo, como la madre repetía sus inyecciones con una frecuencia terrible para ahogar los dolores de su riñón que la morfina terminaba mitigando, Nelson se decidió a intentar la salvación de aquella desgraciada, sustrayéndole la droga. —Nelson, ¿qué haces? ¡Me vaya a matar, huevón! —decía ella con ronca súplica. ¡Hijo! ¡No podré vivir ni un día! —Es que no vivirás 2 horas si te dejo esto —contestó Nelson. —No importa, hijo mío. ¡Dame la morfina! Nelson dejó a la señora con los brazos extendidos hacia él y salió con Liliana. ¡Dámela, huevón! ¡Dámela, desgraciado! Liliana, ¿tú sabes la gravedad del estado de tu madre? Sí, los médicos me han dicho. Él la miró fijamente. Es que está mucho peor de lo que imaginas. Y mirando hacia afuera, ahogó un sollozo mordiéndose los labios. No hay médico aquí, murmuró. Aquí no, ni en 10 leguas a la redonda, pero buscaremos. Esa tarde, audioescuchas, llegó el correo cuando estaban solos en el comedor, y Nelson abrió una carta. ¿Noticias?, preguntó Liliana inquieta, levantando los ojos hacia él. Sí, repuso Nelson, prosiguiendo la lectura. ¿Del médico?, volvió Liliana al rato, más ansiosa aún. No, de mi esposa, repuso él con la voz dura, sin levantar los ojos. A las 10 de la noche, Liliana llegó corriendo a la pieza de Nelson. ¡Nelson! 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 ¡Mi mamá se muere! Corrieron al cuarto de la enferma. Esta presentaba una intensa palidez que cadaverizaba su rostro. Tenía los labios desmesuradamente hinchados y azules, y por entre ellos se escapaba un remedo de palabra, gutural y a boca llena. Nelson vio enseguida sobre el velador el frasco de morfina casi vacío. Está claro que esta señora se muere. ¿Quién le ha dado esto?, preguntó. No sé, Nelson. Hace un rato sentí un ruido. Seguramente lo fue a buscar a tu cuarto cuando no estabas. ¡Mamá! ¡Pobre mamá!
Y cayó sollozando sobre el miserable brazo de su madre que colgaba hasta el piso. Nelson le tomó el pulso. El corazón no daba más y la temperatura caía. Al rato los labios callaron su... y en la piel aparecieron grandes manchas violetas. A la 1 de la mañana, la señora murió. A la tarde siguiente, tras el entierro, Nelson esperó que Liliana concluyera de vestirse mientras los peones cargaban las maletas en el carruaje. «Toma esto», le dijo cuando ella estuvo a su lado, tendiéndole un cheque de 10,000 pesos. Liliana se estremeció violentamente y sus ojos enrojecidos se fijaron de lleno en los de Nelson. Pero él sostuvo la mirada. «No lo acepto». «Tonta, pues», repitió sorprendido. Liliana se guardó el cheque y se bajó a recoger su valija. Nelson entonces se inclinó sobre ella. «Perdóname», le dijo. «No me juzgues peor de lo que soy». En la estación esperaron un rato, y sin hablar, junto a la escalerilla del vagón, pues el tren no salía aún. Cuando la campana sonó, Liliana le tendió la mano, que Nelson retuvo un momento en silencio. Luego, sin soltarla, tomó a Liliana por la cintura y la besó. La besó hondamente en la boca. ¿Qué tan hondo? Con lengua y pasión, profesor. Liliana se soltó de su abrazo bruscamente. Lo miró a los ojos con una mirada especie de deseo y frustración. Se dio media vuelta y subió al tren. El tren partió. Inmóvil, Nelson siguió con la vista a la ventanilla que se perdía. Ella no se asomó. Fin del capítulo y de esta historia. Visítanos en elcantautoryelprofesor.com. Chan, chan. Chanfle, qué historia. ¿Qué le pareció, profesor? Terrible. Entre la codependencia y la mala situación económica y con esa vieja. Me da pena Liliana, pues. ¿Cómo que con esa vieja? ¡Ay, apareció la huerta! ¡Arranca, cantautor! ¡Insolente! Padrecito, bendito seas tu nombre. Protégenos a todos de este tipo de viejas. ¿Qué estás diciendo, insolente? La señora. Bien, señora, la felicito. Su primera participación. Ay, ¿qué dices? Gracias, lo hice bien. Como usted nomás, pues. Demasiado bien. 15-0. Insolente. Bueno, gracias, audio escuchas. Hasta la próxima. Oye, no, espérate. Escuchamos la versión que todos hubiéramos querido de esa parte. Porque parece que al amigo Quiroga como que nunca le saltó la liebre. ¿Qué dice, profesor? Pero bueno, sí, escuchemos esa versión. 4 horas después, Nelson abría sin ruido la puerta del cuarto de Liliana. ¿Quién es? «Soy yo», murmuró apenas Nelson. Un movimiento de ropas como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama siguió a sus palabras, y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Nelson tocó esa pierna suave, deslizándola hacia más arriba, el cuerpo de Liliana comenzó a sacudirse en prolongados espasmos de placer. Y ambos enamorados consumaron una pasión reprimida por 11 años. ¡Déjale! Ay, sí, pues. Bien, cantautor.
Te llamamos. Gracias, voy a esperar que me llame. Espérate sentado, sí, para que no te canses. Ok, voy a esperarme sentado. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Voy a poner mi teléfono sí en modo avión. ¿Cuándo me va a llamar usted? Toma esto, le dijo cuando ella estuvo a su lado, dándole un cheque de 10,000 pesos. Qué barato el entierro. Bueno, de 1 millón de pesos. Por ahí sí. Igual es barato. Es que, bueno, la iban a quemar.